Vivir con resentimientos es una carga insoportable que mina nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra felicidad. Hace algunos años conocí a una chica muy alegre y dinámica. Había nacido y crecido en un hogar sólido y de costumbres estrictas. Un hogar en donde la mentira no era tolerada y la integridad era inculcada día a día. Siempre estaba hablando de su padre y de lo orgullosa que se sentía de él y de la ilusión que le hacía encontrar en el hombre de su vida algunas de las características de la personalidad de su padre. Mi amiga pensaba que la suya era una familia ejemplar y modelo, como pocas. Por circunstancias de la vida, dejamos de vernos algunos años, hasta que un día casualmente nos volvimos a reencontrar en una reunión de amigos íntimos. Me sorprendió no ver en ella aquella alegría que la caracterizaba. En su lugar, vi unos ojos tristes y un tono de voz que denotaba tristeza, rabia y rencor. Así, decidí invitarla a tomar un café para que me contara lo que le había sucedido en este tiempo que no nos habíamos dejado de vernos. Hace un año, me dijo, mis 4 hermanos y yo descubrimos que nuestro padre no era el hombre íntegro y lleno de virtudes que hasta ese día había admirado y conocía. Mi padre tiene otra familia, con 5 hijos más. Cuando lo supe, quise hacer toda clase de locuras. La situación entre él y yo se volvió muy tensa y mi corazón se llenó de amargura, de cólera y de angustia. Estoy luchando contra estas emociones negativas constantemente, me dijo, y me siento muy agotada, pues algo dentro de mí se partió. Me dice que voy en contra de mi naturaleza que me grita, perdona, perdona. ¿Cómo se perdona cuando te sientes tan herida y cuando estás muy defraudada? Es muy común escuchar decir, voy a disfrutar de la vida y para eso voy a amar como si nunca me hubieran herido y voy a perdonar rápido. Si usted quiere disfrutar la vida, deberá aprender a perdonar rápidamente. Jesús dijo en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mas Jesús también dijo que el diablo vendría para hurtar, matar y destruir. Pero como Satanás no se puede meter con los hijos de Dios, él no puede matar nuestras vidas. Él no nos puede hacer ese daño. Por eso lo que él hace es tratar de amargarnos la vida a través de la opresión. Amargura es lo que sucede cuando nosotros no perdonamos. Jesús también dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si no tenemos una vida de perdón, esas vidas de agua viva, de alegría y de paz, se van a convertir en algunas aguas amargas, de tristeza, resentimiento, odio o rencor. Serán aguas amargas, como el caso que compartimos al principio. Por eso debemos perdonar y perdonar rápido y amar como si nunca nos han herido. Parece fácil, pero usted sabe que no lo es. Pero busquemos en Dios una guía o un camino o un mapa para cambiar esa vida de dolor. Con respecto a la amargura, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2, el verso 14 y 15, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La palabra en griego para amargura que se usa es piquería y significa una raíz amarga que produce un fruto amargo. En sí hay 2 cosas, una raíz y un fruto de amargura. Primero, es una raíz en nuestro corazón que trae un resultado de emociones amargas, también pensamientos amargos, palabras amargas y lógicamente
acciones amargas. Esta palabra en griego se usa también en 3 ocasiones. Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el verso 31, dice: libéresen de toda amargura. En el libro a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 14, cuando habla de los que no buscan a Dios, su boca se llena de maldición y amargura. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el verso 23, Pedro le dice a Simón el hechicero: puedo ver que estás lleno de profunda envidia, amargura, piquería. Lo cual nos dice que la amargura y la envidia son la misma cosa. La ciencia también nos dice que cuando alguien que amamos nos lastima, tenemos 2 opciones. Podemos llenarnos de enojo, resentimiento, amargura y pensamientos de venganza, o podemos perdonar y seguir adelante con nuestras vidas. Eso es lo que dice el mundo secular. Nos habla de liberarnos de los sentimientos de amargura. La psicología dice además que la amargura es una de las emociones tóxicas más destructivas y siempre se inicia con una acción de otra persona que nos genera a nosotros un fuerte dolor. Entonces, ¿cuáles son estas acciones de estas personas que nos generan dolor, que nos causan daño y producen en nosotros amargura? Hablaremos por lo menos hoy de 5 que a mi parecer son las de más importancia. Primero, tendríamos que hablar del rechazo. Este tiene que ver desde cuando uno es concebido, cuando está uno en el vientre de mamá. Aquel que nació fuera de tiempo, ese hijo que se levanta con ese sentimiento de no ser deseado, ese hijo comienza su vida ya con un dolor. Mis papás no me esperaron. No fui concebido posiblemente con amor. O cualquier intento también de aborto, incluyendo hasta el pensamiento de muerte, hace que venga ese bebé con una raíz de amargura, debido al rechazo de los que deberían ser sus protectores. Otros adicionales son las comparaciones, como parte del rechazo. Tú, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? O como aquella otra persona. Genera una raíz de amargura. Tener hijos favoritos, los noviazgos rotos, los divorcios, el ser echado o rechazado del trabajo tiene que ver con el rechazo en sí mismo. Ser rechazado por una condición física, una situación de malformación o algún problema, inclusive de enfermedad. También poniendo en nosotros una raíz de amargura de una forma que el rechazo se incrementa día a día. 2. Otra acción que promueve la amargura es toda clase de abuso que experimentamos en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Puede ser abuso verbal, cuando nos califican con palabras degradantes e insultos continuos. También puede ser un abuso físico, de golpes o exigencias que demandan nuestras fuerzas físicas. Adicionalmente podemos ver también el abuso sexual, fuera y dentro también del matrimonio. Y por último, el abuso espiritual, cuando la imposición de una creencia quiere cambiar nuestro estilo de culto. El dolor emocional es aún mayor cuando somos lastimados por alguien, y sobre todo que amamos, y en quien hemos puesto nuestra toda confianza, especialmente cuando es el abuso sexual. Todo esto pone en nosotros una raíz de amargura, una raíz que nos esclaviza y nos paraliza. 3. El abandono. El ser criado por los abuelos parece una cosa buena, pero el bebé no fue dado para ser criado por los abuelos o por una tía, porque esto produce un sentimiento de abandono. El divorcio de nuestros padres crea raíces de amargura cuando somos niños y cuando somos adolescentes. El tener una mamá egocéntrica que en lugar de enfocarse en la crianza de los hijos, busca amor en lugares equivocados. O también el papá ausente, que nunca está en casa, y si está, es como si no lo estuviese. La soledad crea en nosotros raíces de amargura. 4. También la traición. Y la más común de los ejemplos en la traición es la infidelidad, que genera raíces de amargura que afirman abandono, soledad,
rechazo e inseguridad, y crea en nosotros raíces de amargura. También el revelar un secreto, cuando alguien nos ha confiado algo privado. La ruptura de la confidencialidad es un grave caso de traición. La deslealtad a una amistad o al sentirse usado, todo esto es traición. Provoca que en nuestra vida empecemos con procesos de sacar raíces de amargura. Y por último, quinto, podemos decir la vergüenza pública, el ser irrespetado por los hijos o la esposa en público, ser motivo de burla, la discriminación y el ser humillado por ser de una clase social o de una clase económica, por la raza o tendencia sexual. Todo esto pone en nosotros raíces de amargura. Mas las consecuencias, es decir, los frutos de tener una raíz de amargura, son muchas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el verso 15, dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura es un veneno que contamina a otras personas. La amargura impide que vivamos bajo la gracia de Dios, y este tema es muy delicado. La amargura tiene ese poder. Además, la amargura trae como resultado el enojo, el rencor, la depresión, en algunos casos la ansiedad, el insomnio, las pesadillas o malos sueños, las acciones violentas de revancha, de venganza, y además de un sentir de creernos no importantes, que no valemos. Nuestra vida no es significativa. La amargura también trae como consecuencia, como fruto de esta raíz, una pared que impide que nos relacionemos con los demás. No podemos tener intimidad con otras personas. Cuando una persona se enfoca tanto en su dolor, ese dolor llega a ser parte de su personalidad, de su forma, su estilo de vida, de su forma de ser. Por eso se los puede identificar. Allá viene el amargado, allá viene el resentido social, allá viene el envidioso. Es el resultado de enfocarse en nuestro propio dolor y no querer salir de ahí. Otra consecuencia de la amargura es que nos obsesionamos tanto con lo que nos hicieron en el pasado que no disfrutamos del presente, mucho menos del futuro, y en esto se nos va la vida. Además, podríamos decir que otra consecuencia es fingir una aparente felicidad, como mecanismo pura de defensa, pero cuya raíz también amarga el corazón y actuamos la vida en un simple teatro. Y lo peor se nota, pues nos agitamos y nos airamos fácilmente. Otra consecuencia de la amargura son las enfermedades. Tenemos migrañas, dolores de cabeza fuerte, dolor de espalda, presión arterial, gastritis, artritis, estrés, entre otras. Y son puertas abiertas para que el maligno haga en nosotros una opresión. Repetimos, no nos puede matar, pero sí nos quiere oprimir. Entonces, ¿cómo podemos curar la amargura? La ciencia médica ya nos dice, la psicología nos dice, así como la escritura coinciden en que el único remedio para la amargura es el perdón. Siempre nos han dicho, pero parece ser que no entendemos. Perdonar no es ser permisivo, no es darle derecho a la persona que nos hace daño, nos ofende, a que siga haciéndolo durante el tiempo que quiera. Perdonar no es olvidar. Perdonar es ser libre de ese dolor o de los sentimientos que produjo esa herida. Ese es el verdadero perdón. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, el capítulo 11, el verso 16 dice: «Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron». Podemos recordar el daño que nos causaron, pero es algo que no nos afecta más, ni emocional, ni mental, ni física, y mucho menos espiritual. Perdonar es tomar la decisión de soltar el resentimiento, los pensamientos de revancha o de venganza, es soltar y dejarlo. Perdonar es renunciar a nuestro derecho
de justicia, de venganza de la persona que nos hizo daño, o exigir que se haga justicia por alguien más. Renunciamos a aquello. En las Sagradas Escrituras habla de un relato sobre este específico tema. Se nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el verso 22. El pueblo de Israel había salido de Egipto en la salida a la tierra prometida. Viajaron 3 días sin hallar agua. Luego llegaron a Mara, pero no pudieron beber agua porque esta agua era amarga. Esto parece que le pasa a muchas personas, le pasa a muchos seres humanos. Buscan en personas la necesidad de amar y ser amados, y parece que en ciertas personas que son su oasis, mas cuando se acercan no pueden beber, pues las aguas de esa persona son amargas. Y puede ser una razón de que muchas personas no se casan, pues sus raíces son amargas. Y se nota en su actitud, en su hablar, en sus palabras, en lo que sale de su corazón. El pueblo se enojó contra Moisés y le reclamó. Éxodo 15, 22 al 27. ¿Y qué vamos a beber? Por eso Moisés oró al Señor para que los ayudara. Entonces el Señor les mostró un árbol que debían arrojar al agua. Así lo hizo y el agua se endulzó y pudieron beber. Este árbol, conocido como olinga, oleífera de esa zona geográfica, este árbol y sus ramas han sido utilizados para limpiar las aguas del río Nilo. Es muy posible que este sería el árbol de este pasaje que hemos leído. Aunque todos coinciden de que el perdón es la solución para la amargura, una persona no puede tener total libertad si no se sumerge en las aguas de vida, en las aguas que cambian la amargura. Nuevamente lo vuelvo a repetir. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así, lo importante de este relato del árbol de Mara es el símbolo de lo que sería la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Llegar a sus pies, llegar a los pies de Jesús, sumergirse en el agua de su amor, sumergirse en su misericordia y perdón. Así y solo así podrá tener usted una verdadera libertad. Recordando mi vida, qué lugares, personas o circunstancias que me dieron o que yo provoqué amargura, ese es lo que el Espíritu Santo te puede ayudar a recordar y procesar. Pues recordé que si tengo raíces de amargura y que estoy dando a los demás amargura, pues de eso está llena mi corazón. Mire, la oración del Padre Nuestro dice perdonar para ser perdonado. En el libro de Mateo, el capítulo 6, el verso 14, hablando de la oración de Jesús, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. También en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versos 31 a 32 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, ¿qué pasos básicos requerimos seguir para perdonar? El primero es ese, recordar y aceptar el perdón de Dios. Efesios 4:32 dice, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdónense. Muchos no pueden perdonar pues no saben que ya fueron perdonados. No se sienten completamente limpios y perdonados. Mucho menos podrían perdonar a otros. Si no tienes algo en tu corazón, no vas a poder darlo. Así, debes empezar por ti mismo. Empieza. Mientras más gracia recibimos de Dios, más gracia vamos a tener con otros. Nuestro problema es poner condiciones tal vez a nuestro perdón para las otras personas. Te perdono siempre y cuando me pidas tu perdón. Te perdono siempre y cuando tú me muestres un verdadero cambio en ti. Romanos capítulo 5, el verso 8 dice,
Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él no dijo, primero arrepiéntete. No, eso se llama gracia y gracia de Dios, y por eso nos cuesta entenderlo. El perdón nuestro está en el pasado. Es algo ya hecho por la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias por soportar la cruz por la culpa de mis pecados, deberíamos decirle a Jesucristo. Y de la misma manera, trabajar por el perdón del otro. Si yo fui perdonado, ¿qué derecho tengo yo de no perdonarlo a la otra persona? Si Cristo murió también por él, ¿qué derecho tengo yo de no perdonarlo? 2. Morir a nuestro derecho de vengarnos. Es la ley del talión. Cuando Jesús habló de esto en el Sermón del Monte, dijo, ustedes oyeron ojo por ojo, diente por diente, pero así no es en el reino de Dios. Mateo capítulo 5, el verso 39. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Eso es morir al derecho de que se haga justicia. Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y en otra porción de la Biblia dice, ay de aquel que caiga en manos de un Dios vivo como Jehová de los ejércitos. 3. Es perdonar. No es un pensamiento. Es una oración audible en el nombre de Jesús. Lo perdono en el nombre de Jesús y lo siguiente es pedir perdón a Dios y pedirle que el Espíritu Santo nos revele la intención con la que actuó esa persona, pues puede ser que yo sea quien provocó esa reacción inadecuada en ella. Mateo 5, 23 y 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Ese es el proceso. ¿Tienes alguien con quien tienes dificultad? 4. Vencer el mal haciendo el bien. Romanos 12:1 dice, no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. La mejor obra que podemos tener con la persona que nos causó dolor es amarla. Lo mejor que podemos hacer con la persona que nos hirió es perdonarla y amarla. Lucas 6:27 dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquello que los lastiman. ¿Locura? ¿Verdad, no? Pero cuando es en el Espíritu que Dios te está hablando, lo estás entendiendo. Muchos dirán que esto es imposible, y es verdad, para el hombre en sí mismo sí. Sin Dios es imposible, pero con Dios todo es posible. Recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal? Empezar con el perdón. Si Jesús no entra en nuestro corazón, como el árbol en Mara, el agua seguirá amarga. ¿Cómo sé que el amor de Dios ya está en mí? La palabra de Dios te contesta y te dice en 1 Corintios 13, porque el amor todo lo sufre. Hay que aprender a amar. El amor siempre cree en la otra persona. El amor nos lleva a un registro de los errores de las otras personas contra nosotros. El amor todo lo disculpa. Aprende a amar y los beneficios serán para ti. Aprende a perdonar y se multiplicarán los beneficios para ti. Sé que he perdonado cuando dejo de pensar en mi dolor y comienzo a pensar en el dolor de la otra persona, en aquella que me hizo daño, pues comprendo por qué lo hizo. No lo justifico, pero lo comprendo. ¿Qué problemas de amargura tiene esa persona, esa familia, esos compañeros, esos clientes? Él no puede amar porque no fue amado. Entonces yo soy quien lo va a amar. Él no puede aceptarme porque siempre él fue rechazado. Entonces no lo voy a rechazar. Ahora ya lo comprendo porque actúa así. Ahora ya entiendo porque conozco su historia y de dónde es y qué tiene en su corazón. Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a quien me peca contra mí? ¿7 veces?
No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Haga este ejercicio en una calculadora de mano. Saque su teléfono y multiplique 7 por 7 y ese resultado por 7 y por 7. El numerito no le alcanza en la calculadora. Y debe perdonar siempre. ¿Qué significa? Hay que perdonar hasta que el dolor y el deseo de venganza se hayan ido y hasta que sintamos el amor de Dios por esa persona, la comprensión, la empatía, la misericordia por esta persona. Ahora le pido entonces al Espíritu Santo por usted, y usted pida por usted mismo, que el Espíritu Santo le revele por lo menos hoy 3 nombres de 3 personas a las cuales usted ha ofendido y 3 personas a las cuales le ofendieron a usted. Y pedamos perdón y que tenemos que trabajar en este proceso. Pensemos en las acciones que nos separaron y hubo este conflicto. Y empiece un proceso de perdón. Que sea audible. Coja una lista, escríbalo. 3, 5, 10 personas. En mi caso, le cuento, yo tuve una lista de 10 personas a las cuales debía pedir yo perdón. Porque había provocado en ellas situaciones de dolor. Y también personas que me causaron a mí. Muchos de ellos me dijeron, no me acuerdo. ¿Cuándo fue esto? O sea, el amargado era yo. En esa situación, la amargura solo la tenía yo. La otra persona ni siquiera se había enterado. Es necesario un proceso de limpieza y sanidad espiritual tuya. Limpia tu corazón, limpia tu camino y ensancha tu territorio. Padre, yo quiero bendecir este tiempo dándote gracias y gloria a ti, porque tu amor me estás enseñando a perdonar. Con tu amor me enseñas a amar a quienes me ofenden. Y también con tu amor me enseñas a amar a quienes yo he ofendido a través del perdón. Te pido que en este tiempo tú nos bendigas, nos des la valentía, la unción, el amor y el poder para lograr en esta tarea tan importante. Librarnos, ser libres de toda maldad que hemos provocado o nos han provocado, para tener ríos de agua viva brotando en nosotros y así poder ser mejores hijos tuyos y poder compartir tu palabra con toda autoridad. Y que el diablo sepa que con nosotros no se puede meter. Somos hijos de Dios. Yo te bendigo y que la paz de Dios te cubra en esta tarea. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir.